El tema del artículo científico que les explicaré se denomina la meteorización y el ciclo global del carbono, perspectivas geomorfológicas. Dado que les explicaré la relación entre la meteorización y el ciclo global del carbono, comenzaré con la definición de meteorización, que es el conjunto de procesos de disgregación y alteración que sufren las rocas y minerales cuando quedan expuestos a la acción de la atmósfera. Existen dos tipos de meteorización, la física y la química. La física consiste en la disgregación de rocas y minerales por efecto de la dilatación y contracción producidas por los cambios de temperatura, sin modificación de su composición química. Un ejemplo de este tipo de meteorización se da cuando en los intersticios de las rocas se acumula agua y luego por acción de la temperatura, ésta se congela, provocándose debido a esto la desintegración de las rocas debido a la expansión del agua al pasar del estado líquido al estado sólido. Y la meteorización química es la alteración de los minerales que pierden algunos elementos y se enriquecen en otros, debido a la acción del agua meteórica cargada con sales disueltas. Pero ¿cómo afecta la meteorización al ciclo global del carbono? Mediante la remoción del carbono de la atmósfera y el almacenamiento en productos de la meteorización, lo cual se da a corto plazo, o mediante la litificación de sedimentos marinos, lo cual sucede a largo plazo. La meteorización de las rocas de silicatos por el CO2 de la atmósfera juega un papel importante en el ciclo del carbono, como lo demuestra la primera reacción, en la que se observa cómo el CO2 y el agua que proviene de las precipitaciones reaccionan con una roca, que contiene silicatos, descomponiéndose así la roca en calcio y aniones de bicarbonato, como especies disueltas, que posteriormente son llevadas hasta el mar por los ríos o como precipitados en forma de polvo eólico. En los océanos estos iones son precipitados en su mayoría como carbonatos de calcio, como lo demuestra la segunda reacción. El carbonato de calcio es enterrado posteriormente en los sedimentos marinos, y es así como el carbono ha sido transferido desde la atmósfera. El efecto neto de este proceso en cadena es mostrado en la tercera reacción. La meteorización del carbonato no ejerce un control similar en escalas de tiempo largas, debido a que una vez se ha tomado en cuenta la precipitación de carbonatos en los sedimentos marinos, no hay una reducción neta de carbono en la atmósfera, como lo demuestra la última reacción. Este es un esquema que muestra las relaciones entre la meteorización y el ciclo del carbono, con los factores tectónicos, climatológicos, geomorfológicos y biológicos. Por ejemplo, al haber un incremento en las concentraciones de CO2, la meteorización de las rocas, que principalmente contienen carbonatos y silicatos, aumenta. Con respecto a los factores climatológicos y biológicos, se sabe que al haber precipitaciones y provocarse escorrentías, se provocan erosiones que arrastran las partículas de rocas meteorizadas hacia los ríos. Los factores climatológicos, como les expliqué anteriormente, pueden provocar meteorización física en rocas por acción del congelamiento del agua. Con respecto a los factores tectónicos, al haber levantamientos de tierra, como sucedió hace millones de años, se dan deslizamientos, lo que provoca la erosión de la tierra. También, al haber mayor exposición de las rocas a la superficie terrestre, se incrementan las tasas de meteorización. Por último, tenemos un diagrama un poco más detallado que muestra la interrelación entre los factores climatológicos, tectónicos, biológicos, geomorfológicos y la meteorización y el ciclo del carbono. Como se puede observar, factores como el clima, la temperatura y la humedad influyen en la cinética química de la meteorización, que a su vez han sido provocados por los factores climáticos y biológicos. Con respecto a los factores tectónicos, de donde se desprende la litología y la mineralogía, se sabe que hay minerales presentes en rocas que se ven más afectados por la meteorización debido a su composición química. Dentro de los factores tectónicos se pueden mencionar los levantamientos de tierra que producen erosión de regolito que se traduce en áreas de superficie reactiva. Además, la erosión de regolito también puede ser provocada por precipitaciones. Los factores climatológicos también pueden provocar meteorización física, como les expliqué anteriormente, además de desarrollo de biomantos y desarrollo de Doric crust, que también provocan áreas de superficie reactiva, y estas áreas son más susceptibles a sufrir meteorización química. Como conclusión, se puede mencionar que aunque se han desarrollado una gran cantidad de estudios en las últimas 3 décadas sobre la meteorización y el ciclo del carbono y los factores que afectan a estos, deben hacerse más investigaciones debido a que aún existen grandes incertezas y controversias en el entendimiento de la meteorización y el ciclo del carbono.
Algunas de estas controversias radican en la escasez de datos y en la recolección de estos.